En 1858, Florence se convierte en la primera mujer elegida miembro de la prestigiosa Real Sociedad de Estadística. Se ha convertido en una personalidad pública, con voz y escuchada. Tenía una enorme experiencia sobre cómo mejorar la sanidad pública. Pero pasó de la mejora de la salud de los soldados en Crimea a la mejora de la salud de las personas que vivían en las zonas más oprimidas del corazón de Londres. Desde su juventud en Lea-Hurst, su vocación se despertó al contacto con la pobreza. La revolución industrial que transforma Inglaterra genera muchísima miseria e injusticia social. Numerosos barrios se convierten en pocilgas, en asentamientos de chabolas, un terreno propicio para todo tipo de epidemias. La identificación de los gérmenes o las leyes de la antisepsia todavía no han salido de los laboratorios de Louis Pasteur o Joseph Lister, pero la investigación es prometedora. Florence sigue de cerca sus trabajos. Ella defiende la teoría higienista que empieza a emerger y que preconiza una política de salud pública aplicable tanto a la investigación médica como a la higiene individual, a la calidad de las viviendas y de los cuidados. Mantenía contacto con el higienista Edwin Chadwick, el gran reformador de la sanidad pública. Es decir, que ella formaba parte del grupo de médicos que estaban muy interesados en estos temas y que suscribían esos principios básicos de higiene. Era como una esponja para la información. Absorbía toda la que necesitaba y lo hacía sin sentir vergüenza alguna. Después de los hospitales militares, Nightingale se fija como objetivo los públicos, donde en su opinión todo debe comenzar por la calidad del personal sanitario. Puso todos sus conocimientos a trabajar para conseguir avances prácticos a través de la enfermería. La enfermería es un vehículo para actuar sobre la salud y sobre el bienestar de la población trabajadora. Familiarizada con el sistema hospitalario londinense, Florence conoce a Sarah Elizabeth Wardroper, enfermera jefa de fuerte personalidad que comparte sus principios higienistas. Juntas crean la primera escuela de enfermeras del Imperio Británico en el Hospital de St. Thomas en Londres. Fue la primera del mundo. Las enfermeras nunca habían recibido formación hasta entonces. Nightingale siempre había creído que la enfermería tenía que avanzar de la mano de la ciencia médica y las políticas sanitarias. Cuando empezaron, las enfermeras no podían ni tomar la temperatura a los pacientes. Lo hacían los médicos en prácticas. Nightingale lo aceptó. Era la manera de meter el pie en la puerta del hospital. La escuela avanzó y fue formando enfermeras, cada vez con una preparación más técnica y compleja. Entre 20 y 30 alumnas inscritas desde el primer año. Están internas, trabajan 8 horas al día, 7 días a la semana. Para solicitar el ingreso deben saber leer y escribir. Alternan clases teóricas de anatomía, fisiología, farmacia con clases prácticas, directamente a la cabecera de los enfermos del hospital. Su misión, convertirse en sanitarias. Florence Nightingale daba muchísima importancia a la higiene. Ella hablaba de higiene física y de higiene moral. El médico estaba para dar un tratamiento, la enfermera para cuidar. Se buscaba una atención global a la persona y una atención a las alumnas, porque éstas debían hacer deporte, debían comer bien, debían descansar. Todos los domingos había previstas actividades deportivas. Creo que estaba encantada de ver a mujeres hacer un trabajo tan duro. Y no eran mujeres de clase alta. Sus padres eran agricultores o ingenieros. Algunas venían de familias de médicos. Pero ese era un aspecto muy positivo, porque la enfermería era un trabajo durísimo, física y psicológicamente.
Ella creía que la escuela debería estar abierta a mujeres que profesasen cualquier religión o ninguna. Eso era muy importante para ella, que fuese una profesión laica a la que se accediese a través de la formación. Cada día que pasa, las nociones de higiene, el arte de cuidar de los enfermos, el secreto de fortalecer la constitución para prevenir las enfermedades o curarlas, van tomando una mayor importancia. No pretendo enseñar esta profesión a las mujeres. Les pido que se formen por sí mismas, y con ese objetivo me atrevo a ofrecerles algunos consejos. Para guiar a esa primera generación de enfermeras, Florence escribe un libro, Notas sobre enfermería, donde repasa todos los aspectos que le parecen indispensables para prestar los cuidados. Poner un vendaje es una técnica. Poner un vendaje a alguien en un contexto concreto es prestar cuidados. Y esa noción de prestar cuidados es la interesante, porque puede que se haya perdido un poco hoy en día, donde seguimos prestando una atención técnica, pero los cuidados tienen esa otra dimensión, que es la base de nuestra profesión. Con sus notas sobre enfermería, la pionera inglesa sienta en el siglo XIX las bases de la ética del care británico. De difícil traducción en una sola palabra, el care engloba las ideas de cuidado, empatía y consideración por el enfermo. A lo largo del siglo XX, esta ética tomará una dimensión considerable. Notas sobre enfermería se vendió muy bien, sin duda. Se tradujo a numerosos idiomas. Y, por supuesto, se editaron varias versiones diferentes. Hubo una específica para las clases trabajadoras que empleaba un lenguaje más sencillo, pero que a su vez se centraba más en la atención a la infancia y que fue muy popular. Varios meses después de su publicación en Inglaterra, Notas sobre enfermería se edita en una editorial neoyorquina. Nightingale pasa a ser conocida en toda la costa este estadounidense. Cuando los Estados Unidos se ven inmersos en la guerra en 1861, el ejército de la Unión de Abraham Lincoln apela a su experiencia. Esta guerra enfrentará al ejército de la Unión formado por los estados del norte de los Estados Unidos contra los confederados del sur. Los primeros quieren abolir la esclavitud y constituir una federación democrática. Los segundos desean mantener la supremacía del hombre blanco y la servidumbre como base de la economía. La Guerra de Secesión será el conflicto más sangriento de la historia de los Estados Unidos. Los combates causarán 617.000 víctimas y los hospitales militares se verán completamente superados por la afluencia de heridos. La Guerra Civil de los Estados Unidos tuvo una tasa de mortalidad altísima en ambos bandos, y el material de Nightingale se utilizó mucho, en particular por parte del Ejército del Norte. Ella recopiló su material, los formularios que había utilizado para ayudar a organizar los hospitales en la Guerra de Crimea y se aseguró de que los recibiesen. Nos complace constatar que el sistema de pabellones ha empezado a llamar la atención por fin en nuestro país. El Comité del Consejo de la Unión ha adoptado el plan de pabellones hospitalarios de uso habitual en el extranjero y que nos ha recomendado tan encarecidamente la señorita Nightingale. En una visita a París, Florence se había quedado impresionada ante el nuevo hospital de pabellones de Lariboisière, construido siguiendo las teorías higienistas de la década de 1850. El modelo ideal de hospital es el de pabellones separados de una sola planta y situados a una distancia los unos de los otros igual al doble de su altura. En Notes on Hospitals, su nueva obra, realiza un estudio en profundidad sobre los modos de construcción y distribución de los hospitales. El plan de pabellones hospitalarios que sugiere a los norteamericanos está a la vanguardia de la arquitectura de los hospitales militares y civiles de Europa. Preconiza una construcción en varios barracones para aislar a los enfermos según sus patologías, los heridos a un lado, los enfermos infecciosos a otro.
Tenía una increíble visión de conjunto del sistema sanitario y de cómo debería funcionar y de cómo deberían diseñarse los edificios hospitalarios para promover la circulación del aire y evitar las infecciones. Florence Nightingale quiere que sus consejos sirvan a ambos bandos, puesto que permitirán salvar vidas. Su abuelo, William Smith, había sido un diputado británico militante de la abolición de la esclavitud, pero en el conflicto norteamericano ella no se inmiscuye en política. Nightingale evidentemente cree que su material debe ser utilizado por ambos bandos. Sin duda abogaba por la abolición de la esclavitud, pero tampoco deseaba la muerte a los soldados confederados. Creía que si su material se hubiese usado mejor, la tasa de mortalidad habría sido menor. Entre sus recomendaciones, sugiere movilizar a las mujeres para que ayuden a los médicos militares. Las voluntarias llegarán desde todos los rincones del país a las zonas de combate. Catalogadas como enfermeras, se distinguirán en las urgencias y se descubrirán vocaciones. En abril de 1865, tras un conflicto que concluye con el triunfo de los valores unionistas, el país está traumatizado. Se hace necesaria la reconciliación y la reconstrucción. Esta reconstrucción pasa por una reforma del sistema de salud y por nuevos hospitales. La enfermería americana se implanta en primer lugar en Nueva York, tras la conmoción de la Guerra de Secesión. En 1873, el Hospital Bellevue crea la primera escuela basada en los principios de Nightingale. Poco después se funda en Boston otra, siguiendo el mismo modelo. Es la Walton Training School. Inspirados por la pedagogía de las escuelas Nightingale que se multiplican en el Reino Unido, los filántropos americanos insisten en reclutar a enfermeras jefas inglesas para formar a su contingente de enfermeras. Las protegidas de la escuela de Nightingale en ocasiones se convertían en líderes de otras escuelas del país. Había una especie de diáspora de enfermeras jefes que salían de la célula madre que constituía la escuela de St. Thomas. Estas personas portaban la antorcha de Nightingale, por así decirlo, pero buscaban su propio camino. Fueron improvisando y creando su propia metodología. En territorio estadounidense, la marca de la pionera se grabará de forma indeleble. Con el paso de los años, miles de mujeres se inscribirán en las escuelas de enfermería que se multiplican por el territorio. Las futuras enfermeras se sumarán al Nightingale Pledge, un juramento que deberán prestar para validar su formación y empezar a ejercer. Juro solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y ejercer mi profesión honradamente. Me abstendré de todo cuanto sea nocivo o dañino y no tomaré ni suministraré voluntariamente cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud. Inspirado en el juramento hipocrático que prestan los médicos, el Nightingale Pledge es una muestra de exigencia y rigor moral, ambos valores muy apreciados por Florence. Desde el Reino Unido, sabe que sus ideas han dado frutos que superan con creces sus expectativas. Obviamente era feminista, tal y como lo entendemos hoy, por un motivo fundamental. Creó la primera profesión femenina en el mundo, a la que se accedía a través de una formación, y que tenía opciones laborales, ascensos, pensiones, seguridad laboral y ventajas. Y era la primera vez que algo así era posible para las mujeres. Fue algo tremendamente importante. Si hoy existen en el Reino Unido miles de enfermeras y escuelas adheridas a prácticamente todos los hospitales, y si esos hospitales disfrutan de un personal numeroso, preparado y adecuado, ese resultado maravilloso se debe a la manera en que se ha llevado la reforma y a la mujer inteligente y capaz que creó la primera escuela, la del Hospital St. Thomas de Londres.
Desde su primera escuela de enfermería, Florence Nightingale nunca ha dejado de trabajar. Recibe consultas sobre prácticamente todas las cuestiones de salud pública o de reforma hospitalaria. Pero prácticamente ya no puede salir de casa. Su cuerpo está debilitado por la brucelosis. Ella también enfermó en Crimea, probablemente de brucelosis. Estuvo a punto de morir en 1862 y vivía confinada en sus habitaciones. En sus cartas a veces dice, me siento prisionera en mi habitación. A veces dice, me siento prisionera en mi cama. Salía muy poco de casa, pero trabajaba cuando se lo permitía la enfermedad. Seguía haciendo lo que podía. Hoy en día es una enfermedad que se trata con antibióticos y no es mucho peor que una gripe. Las fiebres crónicas no le impiden transformar su salón en lugar de reuniones políticas informales. Desde su casa en South Street, reformará el sistema sanitario de las Indias, aconsejará al ejército británico durante la guerra anglo-zulú de 1879 y después durante las campañas egipcias de 1882. Influyó en personas de todo el mundo. Recibía visitas de todos los países que le consultaban para abrir hospitales, implementar la enfermería y demás. Quería llevar la enfermería a todos los países, a todos los hospitales. Trabajaba fundamentalmente en papel, lo escribía todo. Trabajaba a todas horas. No era amiga del descanso dominical. Su médico le reprocha que trabaje demasiado, pero Florence sigue interesándose por todos los sobresaltos de la época. Le consulta también Henri Dunant, el célebre fundador de la Cruz Roja, quien le profesa una gran admiración y se propone inspirarse en la labor que ella desarrolló en Crimea para fundar su organización. La relación entre Nightingale y la Cruz Roja evidentemente es complicada. A ella le preocupaban, como a otras personas, las consecuencias negativas de dejar la labor de cuidar de los soldados heridos y enfermos en manos de voluntarios. Henri Dunant crea la Cruz Roja con dos objetivos en mente, podríamos decir. En primer lugar está la acción práctica, atender, evacuar, etc. Por otra parte estaba la idea de contar con una fuerza neutra, no combatiente, y sobre la cual no se abriría fuego mientras estuviese sobre el terreno para evacuar a los heridos. Todas estas convenciones, todos estos usos, necesitan un desarrollo. Nightingale no cree en la caridad en la guerra. Según ella, los estados deben asumir su responsabilidad, cuidar de sus soldados, gestionar los hospitales militares. Y eso es lo que le responde a Henri Dunant. Es demasiado arriesgado eximir a los gobiernos de ese deber esencial. El ejército debe cuidar de sus heridos y enfermos y debe de estar preparado para hacerlo. Si le permitimos que eluda esa responsabilidad, será perjudicial. A pesar de sus reservas con respecto a la Cruz Roja, la organización benéfica se convertirá en imprescindible en los conflictos armados. Se crean sociedades de la Cruz Roja en todo el mundo. Y nunca dejan de rendir homenaje a una de sus musas, la Dama de la Lámpara. Incluso en Japón, donde Nightingale es equiparada a una Kannon, la diosa de la piedad budista. Hay muchos buenos motivos para admirar a Nightingale, porque hizo una limpieza de los hospitales de guerra. Los soldados sobrevivieron gracias a sus cuidados, y la Cruz Roja quería continuar con esa tradición con voluntarios. En 1912, el Comité Internacional de la Cruz Roja creó una medalla destinada a recompensar a las enfermeras que hubiesen demostrado un valor y una devoción extraordinarias.
La australiana Hester McLean es la primera condecorada. La medalla Nightingale sigue siendo a día de hoy la máxima distinción internacional que puede recibir una enfermera. Una suerte de premio Nobel con el que todas sueñan.